Esa clave la practicó el Señor Jesús. Esa clave está descrita en el versículo más corto de la Biblia. Si alguien quiere memorizar versículos bíblicos, el más corto está en Evangelio de Juan 11:35. ¿Cómo dice? Jesús lloró. Otra vez, ¿cómo dice? Jesús lloró. Y la clave de poder justamente es llorar. Un proverbio irlandés dice así: las lágrimas derramadas son amargas, pero más amargas son las que no se derraman. ¿Están de acuerdo con el proverbista? Las lágrimas derramadas son amargas, pero más amargas son las que no se derraman. Llorar tiene poder. Y haciendo acopio a la información científica referida por William Frey, un bioquímico de la Universidad de Minnesota, afirma que por experimentos los que lloran eliminan hormonas asociadas con el estrés. Los que lloran en particular liberan una hormona conocida como la adrenocorticotropa. ¿Qué es? Que le genera descanso y es llamada la hormona de la relajación. Porque cuando usted ha llorado mucho, pero en un llanto profundo, le da sueño, lo pone a reposar. William Frey dice que cuando lloramos se reduce la presión arterial. Entonces, llorar tiene poder. Y la investigación arroja otros datos interesantes como este. Se refuerza el sistema inmunológico, o sea, menos propensos a enfermedades contagiosas. O sea, los que tienen problemas de contagiarse con gripa o estas enfermedades, hay un remedio. ¿Cuál es? Llorar. Una canción antigua decía: dicen que los hombres no deben llorar, pero hoy digo, sí hay que llorar. Y si usted es un macho, los machos deben llorar. Porque las mujeres, por ende, tienen la bendición de llorar. Hipócrates, el padre de la medicina, decía que las lágrimas era un fluido emocional que eliminaba la ansiedad y otras enfermedades, y se ha logrado considerar que cuando se llora podría ser menos propensos al cáncer o a problemas cardiovasculares. Así que los que no quieren tener problemas de corazón, infecciones, cáncer, presión arterial, estrés, el mejor remedio es llorar. Y llorar y llorar. Dicen que los hombres no deben llorar, pero en esta mañana el mensaje casi que coercitivo para todos los que están en este lugar es: lloren a granel. Porque una vez el sabio de los sabios, el más grande de los grandes, nuestro motivador y nuestro Dios, Jesús dijo: felices, y es como una paradoja, los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El proverbista Salomón, que compuso 3000 proverbios,
y habló de zoología y de botánica y de ingeniería. El más sabio de los sabios, el rey Salomón, en Eclesiastés, un libro de profunda sabiduría y de mucha práctica sobre la vida común, dijo una vez en Eclesiastés 3:4: todo tiene su tiempo. Y en ese específico versículo dijo: tiempo de llorar y tiempo de reír. Y haciendo arrojo de empatía, el apóstol San Pablo dijo un día: lloren con los que lloran y rían con los que ríen. Señoras y señores, no quiero ser extenso en mi propuesta en esta mañana a la luz de la palabra, pero mi propósito es invitar a todo este pueblo a que practiquen una clave poderosa que se llama llorar. Si alguien le pregunta ¿qué aprendió allá en la iglesia?, la respuesta es sencilla y como absurda para algunos. Nos enseñaron que hay que llorar, porque llorar tiene poder. Digan conmigo: llorar tiene poder. Llorar es una clave de poder. Quiero en este momento introducirlos en una historia muy apasionante, conocida por todos, pero valiéndome antes de una expresión del salmista, cuando en forma análoga él habló de las lágrimas. Salmo 42:3 dice así, un salmo lindísimo, con una expresión y un giro retórico bien lindísimo. Ese salmo dice: fueron mis lágrimas pan de día y de noche. Así la está asociando él, las lágrimas con el pan. Y dijo así: fueron mis lágrimas pan de día y fueron mis lágrimas pan de noche. Y la historia es de un archiconocido personaje llamado Lázaro. Y recuerdan que estaba enfermo, no sabemos de qué enfermedad. Llamaron a Jesús y le dijeron: ven que Lázaro, tu amigo, está muy enfermo y va quizás a morir. Jesús, ¿qué dijo? No, esperemos. Esperó 2 días y después de 2 días, ¿qué pasó? Se murió. ¿Han tenido ustedes solicitudes a Dios y no han tenido respuesta de Dios? Creo que todos. Pero en el fondo Dios siempre tiene la razón. ¿Cuántos dicen amén? Porque lo lógico de mí, que es lo ilógico en Dios, a la postre es un dividendo grande para nuestras vidas. Porque Dios sabe siempre lo que hace. Porque mis pensamientos no son mis pensamientos, ni mis caminos son tus caminos. Así dice la palabra. Entonces Lázaro se muere y Jesús va allá a la aldea donde vive Lázaro y 2 hermanas. ¿Cómo se llamaban las 2 hermanas? Marta y María. Y cuando llega Jesús, sale una de las hermanas para decir: si tú hubieras venido, mi hermano Lázaro no hubiera muerto. Hubo una reclamación. Y la palabra dice que cuando se reclamó esto, el Señor se mantuvo tranquilo y no cuestionó, porque los que cuestionamos somos nosotros. A alguien le pasa algo, una tragedia, una enfermedad, una crisis, y le buscamos todas las respuestas y cuestionamos inclusive. Pero Jesús siempre estará ahí atento a la situación crítica que vivamos. Yo no sé qué situación crítica está viviendo hoy,
pero la que fuere, el Señor estará siempre pendiente de esa situación. ¿Cuántos se alegran por eso en esta mañana? Y tienen fe en que Él no es un ser distante, lejano, ajeno, sino que está presente en las circunstancias de la vida. Entonces, cuando va ante esta circunstancia de dolor, pues encuentro ahí 3 principios que son los que voy a dejar en su corazón. 3 cositas que se la dejo para que las practique. ¿Cuándo? Siempre. Ahora, esta tarde, mañana. Tomando la expresión de el salmista, que fueron mis lágrimas pan de día y de noche, por ahí quiero enunciar mi primer principio, y es: llorar es un pan común. Digan conmigo: llorar es un pan común. Dice la Escritura en Juan 11:31 que llorar es un pan común, es decir, un pan de todos. Dice en el versículo 31, Juan 11:31, entonces los judíos que estaban en casa con ella. Ahí habla de algo plural, varios. Y la consolaban. Cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar. Y en el versículo 33, por favor, dice: Jesús entonces, al verla, ¿cómo? Llorando, y a los judíos que la acompañaban. ¿Y cómo estaban esos judíos? También, dice, también llorando. ¿Qué le pasó a Jesús? Se estremeció en espíritu y ¿qué? Se conmovió. Y luego en el versículo 35, ¿qué dice? Jesús lloró. ¿Cuántos lloraron ahí? ¿Todos o muchos? Jesús lloró, Marta y María lloraron, los acompañantes lloraron. Se conjuga el verbo: yo lloro, tú lloras. Él llora, nosotros lloramos. Vosotros lloráis y ellos lloran. ¿Sabe para qué lo digo? Para que en esta mañana todos los que están en este auditorio sepan que todos los que estamos en este lugar somos susceptibles de llorar por cualquier circunstancia. Y al pensar en eso, nos debe dar ánimo, porque cuando uno llora, piensa que es el único que llora. Y cuando uno piensa que es el único que llora, se victimiza. Y cuando uno se victimiza, se acompleja. Y cuando uno se acompleja, se resiente. Entonces no se crea que usted es el único llorón. Bienvenido al club de los llorones. Porque unos lloran por un ser que se fue, otros lloran por un divorcio, otros lloran porque hay enfermedad, otros lloran porque no tienen una respuesta. Hay lloro de aflicción, como es aquí en el contexto. Todos lloraban. Y entonces vuelve a acuñarse la expresión del proverbista irlandés: las lágrimas derramadas son amargas, pero más amargas son las lágrimas que no se derraman. Entonces, uno no sabe cuando está llorando si el que está a mi lado, el vecino del apartamento, o el compañero de trabajo, o el familiar, le ganan llorar a uno. Porque uno cree que uno llora solito. Pero todos tenemos este pan común. Ahora, ¿y eso qué? La historia bíblica me lleva a otro enunciado. Y es: llorar es un pan común que conmueve a Dios. ¿No le parece eso interesante? Ya que uno llore y que al llorar conmueva a Dios, ¿no le parece eso interesante? ¿No les parece interesante? A mí sí me parece súper interesante, porque hay alguien que se identifica con mi crisis.
¿En dónde está el texto? ¿Dónde está la comprobación? La palabra dice, versículo 33, otra vez lo retomamos. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu. Y la expresión está clara ahí, no es tácita, es muy expresa, que dice, se conmovió. ¿Cuántos creen en ese Dios personal? Cuando uno llora, cree que Dios está ajeno al dolor, que no le importa. Yo pienso que hay momentos en que uno no logra decodificar su circunstancia. ¿Por qué si soy justo, si soy correcto, si hago lo bueno, si yo soy un buen papá, si soy una buena madre, por qué me pasan estas cosas? ¿Y por qué Dios no se preocupa de mi dolor? Cuando una madre perdió a sus dos hijitos, a quienes amaba mucho, cuando el accidente de esa retroexcavadora cayó en el bus y mató a más de 20 niños, esa mamá entrevistada, la escuché por la radio diciendo: tengo rabia con Dios, tengo resentimiento con Dios. ¿Por qué Dios no me cuidó a mis dos hijitos? Dice, me enloquecí, me tuvieron que llevar a un lugar de atención, de reposo. ¿Por qué? Hay momentos que yo no entiendo, ni hay respuestas, y no hay consejero que valga, no hay pastor, cura, no hay nadie que tenga una respuesta. No la hay. Pero lo único que sí puedo decir es que por esta palabra hay un Dios en los cielos que, aunque guarde silencio, se conmueve de nuestro dolor. Él no es un Dios que proceda con sadismo. Un Dios que, como muchos lo interpretan, es malo y nos manda pruebas, es malo y nos manda dolor. No, no es así. Ese Dios de amor no se contradice en su naturaleza, enviando dolor por doquier y ajeno a las situaciones de las personas. Así no es Dios. Dios es tan bueno que se conmueve de la que pierde a su ser querido, de esa persona que pierde su bebé, a esa persona que pierde su trabajo, su matrimonio, a esa persona que le duele cualquier cosa. Yo le vi la entrevista a uno de los más poderosos narcotraficantes aquí de Colombia, y le está preguntando: ¿usted volvería a vivir este tipo de vida? Y dijo: si yo pudiera retroceder la vida, no lo haría. Y luego dice, ¿qué? Le preguntan: ¿qué es lo que más les duele? Dice que por causa de la codicia, por causa de querer tanto, perdí los detalles de la vida, y lo que más he perdido es el contacto con mis dos niñas. Y cuando él está hablando, veo al narcotraficante malo, al que así está señalando la sociedad, llorando. Porque aún los malos lloran por compasión. ¿No llorará un Dios santo, bueno, que por naturaleza es amor del dolor de cada uno de sus hijos? Así que yo quiero consolar al pueblo, porque estos días han pasado cosas en la iglesia, muchas cosas. No puedo enunciarlas todas por discreción pastoral, pero muchas cosas están sucediendo. Problemas familiares algunos, pérdidas de parientes otros. Ahora del primer servicio uno dijo: gracias, 8 días llevo de despedir a mi mami, se murió. Otros con problemas de despido en sus trabajos, con diagnósticos malos. La señora que ama a Dios y viene aquí y busca que yo ore, y está deteriorándose su cuerpo porque el cáncer la está carcomiendo, y oramos y pedimos a Dios por un milagro, pero se va atenuando la vida. ¿Cómo se va disminuyendo la vitalidad? ¿No tendrá Dios compasión de esas personas? Pero mi verdad en esta mañana por la palabra es una situación común el llorar.
Pero es una situación que conmueve el corazón de Dios. Y si alguien está aquí sintiéndose solito, en crisis, en pruebas, que se siente que está abandonado, que no hay esperanza, que las cosas están de mal en peor, que Dios está ajeno, Dios te trajo en esta mañana para decirte: yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y muchas son las dificultades de una persona justa, pero de todas ellas los libraré. Y si el justo con dificultades se salva, ¿en donde aparecerá el impío, malo y perverso? Por eso, amados, en esta mañana hay un Dios que quiere consolar sus vidas y fortalecerlos. No se desanimen, no se victimicen, no se acomplejen, no crean que es el único que está viviendo este problema. Levántese en el nombre del Señor bajo una condición. ¿Quieren saberla? La condición es esta: cuando Jesús llama en una crisis, hay que ir al encuentro con Él. ¡Ah, qué maravilla! Mira lo que dice la palabra en el versículo 30 para que lo lean. Jesús todavía no había entrado en la aldea. Versículo 30, si lo tienen en sus Biblias. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. ¿Qué hay que hacer cuando está en prueba? Ir al encuentro con Jesús, que Jesús no lo dejará en frustración. Dije, Jesús no lo dejará en frustración. Y déjeme decirle algo: si pasan cosas en la vida, no siempre es por falta de fe o porque estamos en pecado o porque hay una maldición, sino porque los insondables caminos de Dios que no logramos comprender, sabe que hay cosas que a nosotros nos conviene en el camino de la vida. No es ser conformista con el dolor, no es ser amigo del fatalismo, no es invitar a la crisis a que sea nuestra maestra y dama de compañía, no, pero sí entender que a los que amamos al Señor Jesucristo, todas, digan conmigo, todas las cosas obran para bien. Terminando en esta mañana, ¿podrías hacer un inventario de tu vida y cuándo fue el momento que más lloraste en la vida? ¿Lo recuerdas? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo ha sido el momento más doloroso? Cuando lloraste ese día, alguien en los cielos también lloró contigo. Cuando perdiste ese ser querido y lloraste, Dios lloró contigo. Cuando te humillaron allá en ese trabajo, Dios sintió que lo estaban humillando a Él, porque es igual como uno actúa con un hijo, que si a un hijo nuestro lo humillan, uno se siente humillado. Cuando viviste ese miedo por allá, por alguna situación, y lloraste, ay, Dios lloró contigo, porque Dios está vivo y Él no se alegra del sufrimiento de sus criaturas. La religión, la filosofía, el sistema, aún el mismo trato que uno ha tenido en la vida hace concebir a Dios de esa manera, como que Dios es malo y Dios me deja sufrir y Dios me pasa por esto y me manda mis pruebas. Quiero quitar eso de la mente en esta mañana en el nombre de Jesús por la palabra. Dios se conmueve de sus vidas. Mi alma lo alaba. A veces el corazón de uno se endurece de tanto llorar y dice: ya no me quedan lágrimas para llorar. O he sufrido tanto que ya mi corazón se ha vuelto invulnerable para llorar. Pero en esta mañana, un rey tan guerrero como David lloró. ¿Por qué no has de llorar? Un Dios tan poderoso como Jesús lloró. ¿Por qué no has de llorar? Un Pablo tan aguerrido lloró estando en la soledad. ¿Por qué no has de llorar? Entonces la orden en esta mañana es: llora, porque esto tiene
poder. Porque cuando lloras, tienes ese pan común, activas el poder de Dios, que es el tercer y último principio. Llorar es un pan común que activa el poder de Dios. Yo quiero que te vayas esperanzado, porque las lágrimas en la redoma, como dice el salmista, digamos, las lágrimas en la bandeja que has derramado, las tiene coleccionadas Dios en el reino de los cielos. Y habrá una respuesta de mi Padre para tu vida en algún momento. No habrá una persona aquí que clame a Dios y no sea consolada, o que no tenga una respuesta. No, aquí los que buscan a Dios y que tienen su corazón contrito, quebrantado, tendrán una respuesta de parte del Dios de los cielos, aún en el corazón más endurecido. La palabra dice: entonces Jesús, versículo 33, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Y dijeron entonces los judíos, algunos de ellos: ¿no podía este que abrió a los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Y aquí viene lo lindo de esta historia, versículo 38. Jesús, profundamente conmovido, otra vez Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta, y dijo: quiten la piedra. La mujer dijo: hiede ya, porque es de 4 días. Y Jesús en el versículo 40 dijo: si crees, verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra donde estaba el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. Y habiendo dicho esto, versículo 43, clamó a gran voz diciendo: Lázaro, ven fuera. Y el que estaba muerto de 4 días, vendada su cabeza, sus manos y demás, salió por el poder de Dios con nueva vida. El que estaba muerto tuvo vida, porque cuando Dios se conmueve, se activa el poder del Señor. Cuando hay un pan común que es lágrimas, y lloramos no delante del que no debemos llorar, sino que lloramos delante de Dios, se activa el poder del Señor. Señoras y señores, están en pruebas, lloren delante de Dios. Tienen enfermedades, lloren delante de Dios. Están en crisis financieras, llórenle a Dios. Están en soledad, llórenle a Dios. Deje de estar llorando a los hombres, porque ahí sí se aplicaría la palabra. Dicen que los hombres no deben llorar delante de otro hombre, aunque a veces haya que hacerlo, pero no tendrá efectividad. Pero cuando lloras delante de Dios, el poder obrará en favor de tu vida y de tu casa y de tu familia, porque Dios no desecha oración de una persona conmovida. Dios no desecha oración de una persona quebrantada. Dios no desecha oración de una persona humillada. Dios no desecha oración de una persona que se siente mal. Dios lo levanta, y para eso vienes a la iglesia, para que recibas fe y te levantes en el nombre de Jesucristo, y no en el nombre de un hombre o de una religión o de un sistema o de tu propio pensamiento, sino en el nombre del que puede consolar con efectividad. Algo viene para ti. Algo viene para ti lindo después de tu dolor. Y Dios no te dejará llorar más allá de lo que puedas resistir. Como dijo la dramaturga costarricense, llorar es bueno porque es expresar lo que no se puede hacer con palabra. ¿Cuántos quieren llorar delante del Señor? Jesús lloró. Y repito el proverbio. Repito el proverbio: las lágrimas derramadas a veces son amargas, pero más amargas las lágrimas que no se derraman.